Gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad, por tus promesas. Todas ellas son sí y amén en Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amados? Bien. Buenas noches con todos. ¿Cómo estamos, mis amados? Amén. Bendecidos y en victoria. Siempre es un honor, un privilegio poder estar aquí un miércoles más. Un miércoles que creemos que es de bendición. ¿Cuántos están disfrutando de la presencia de Dios? Amén. Mucho de lo que vamos a ver en esta noche tiene que ver con lo último que cantábamos, ¿no? Que tus promesas siguen en pie, tú eres fiel. Cómo Dios siempre cumple sus promesas, aún a pesar de que muchas veces nosotros no cumplimos con las nuestras. Y vamos a ver el tema de este estudio bíblico, ¿no es cierto? Promesas rotas. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias te damos, Espíritu Santo, por tu infinito amor, tu infinita misericordia con nosotros. Señor, tú eres bueno, maravilloso. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. Te rogamos que desde ya tú seas ministrando a cada una de nuestras vidas, Padre. Sea tu palabra penetrando, Señor, nuestro corazón hasta lo más profundo, limpiando, restaurando, exhortando, motivándonos, Señor, desarrollando en nosotros cada vez más el carácter de Cristo. Una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para poder hablar todo aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, Señor, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, promesas rotas. Creo que todos aquí alguna vez en la vida hemos prometido algo, ¿sí o no? ¿Cuántos han prometido algo alguna vez? A ver, levanten la mano. ¿Está? Entonces, cuando uno promete algo, tiene dos opciones: o cumplir lo que prometió o no cumplir con lo que prometió. Muchas veces prometemos cosas que son simples, que son sencillas. La idea es prometer algo que sepamos que vamos a poder cumplir, porque a todos nos gusta ser, digamos, hombres y mujeres de palabra, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro honor, con nuestra dignidad, que la gente sepa que cuando decimos algo, lo cumplimos. Pero hay muchas veces que tenemos toda la intención de cumplir nuestras promesas, tenemos toda la intención de poder obrar de acuerdo a lo que hemos hablado, y muchas veces se nos dificulta. A veces incluso se nos olvida lo que hemos dicho, lo que hemos prometido. Y cuando pasan las circunstancias, cuando vienen las consecuencias, ahí nos acordamos, cierto, muchas veces cuando ya es demasiado tarde. Cierto que había dicho esto, cierto que había prometido, cierto que había dado mi palabra. Bueno, vamos a ver situaciones en este estudio en las que pasaron precisamente esas cosas, promesas que se hicieron, votos que se hicieron, situaciones que quedaron inconclusas y que David en su retorno al trono va a tener que arreglar, que solucionar. Porque todo lo que se hace, mis amados, y para Dios las promesas son serias, todo lo que se hace tiene consecuencias, y las promesas rotas también las tienen. David tenía muchos asuntos que arreglar al regresar a su puesto. Reclamar un reino no es algo menor. En los libros de historia podemos leer registros sangrientos de reinos establecidos después de motines, pero de alguna manera nos sentimos algo incómodos con los vívidos relatos de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia es el libro histórico más importante. Dios nos dice las cosas como son y como fueron. Vamos a ver a lo largo de este capítulo y del capítulo que viene muchas cosas que van a acontecer en medio de esas situaciones inconclusas, en medio de ese orden que David tiene que restaurar, en medio de esas promesas rotas. Va a haber, como ya nos hemos acostumbrado últimamente, derramamiento de sangre, conflictos. Quizás no vamos a poder detenernos detalladamente en cada versículo por el tiempo, pero usted lo puede seguir leyendo en su casa. Y tiene que entender que parte de la historia es eso, ¿no es cierto? La Biblia nos muestra las cosas tal y como sucedieron. Pero siempre el Espíritu Santo de Dios, que inspiró a cada autor de la palabra de Dios,
está ahí precisamente para cumplir su propósito, ¿no es cierto? Instruir, enseñar, redarguir, a fin de que nosotros podamos ser enteramente preparados para toda buena obra. Y vamos a leer 2 de Samuel capítulo 20, verso del 1 al 26. Segunda de Samuel capítulo 20, verso del 1 al 26. Dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri. Presten mucha atención a lo que va a hacer Seba, ¿no? Hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maca, y todo Barín se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego, que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro.
La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos. Y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Tremendo. Use su imaginación por un momento para considerar a Seba, hijo de Bicri. Piense en la clase de hombre que puede incitar a un ejército para que siga abandonando a su rey. Entonces David está intentando retornar, mejor dicho, ya está retornando a su trono, llega a Jerusalén. En medio de todo ese retorno, no sé si se recordaban, en el estudio anterior habíamos visto que los de Judá y el resto de las tribus de Israel se empezaron a pelear. Bueno, pero ¿por qué los de Judá acompañan al rey? ¿Por qué no nos dijeron a nosotros para que también lo acompañemos? Entonces empezaban a tener pleitos, empezaron a tener contiendas, hasta que por fin David logra que todo Israel se una y lo acompañe al trono en Jerusalén. Mientras está aconteciendo esto, viene Seba, hijo de Bicri, y vuelve a sembrar discordia entre el pueblo. No, que quién es David para nosotros no tenemos parte con él, no es de nuestra heredad. Entonces, todas las demás tribus de Israel, salvo la tribu de Judá, empieza a rebelarse nuevamente contra David. Entonces parece que es un ciclo sin fin, ¿no? De rebelión, de conflictos, de división, de contiendas. Pareciera que David no pudiese estar tranquilo. Y lamentablemente, nosotros desde este lado de la historia, ¿no es cierto?, vemos eso y decimos, pero ¿cómo el pueblo de Israel puede ser tan terco? ¿Cómo el pueblo de Israel puede una y otra vez cometer los mismos errores? Es que parece que van bien. Es que parece que ya todo va bonito, va en marcha, cuando se levanta alguien y vuelve a sembrar discordia, vuelve a sembrar contienda, y es como que si no hubiesen aprendido nada. Y desde este lado de la historia nosotros podemos afirmar eso, pero lamentablemente muchas veces como iglesia, ¿no es cierto?, como pueblo de Dios, nos pasa exactamente lo mismo. Y Dios nos habla una vez y otra vez de la unidad y de la comunión y de que somos una familia y de que somos un solo cuerpo. Entonces parece que aprendiéramos, y por un momento quizás nos emocionamos, decimos, sí es cierto, somos una familia. Pero no falta sino que alguien se levante a sembrar contienda, a sembrar división, a sembrar discordia, a empezar a hablar de más, y entonces otra vez se empiezan las divisiones. El pueblo de Israel parece que no entendía. Ojalá nosotros, llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, con la sabiduría, la prudencia y la fortaleza de nuestro Señor, podamos tener el carácter de Cristo de poder sembrar un alto a cada discordia, a cada división, y aprender de los errores del pasado. Si a Israel le pasó, a nosotros no tiene por qué pasarnos, ¿no es cierto? Podemos en Cristo vencer toda división, toda contienda, y poder permanecer como un solo pueblo. Luego viene la siguiente pregunta: ¿por qué Joab mató a Amasa? Y hay como referencia el capítulo anterior, 19, versículo 13. ¿Qué era lo que David le había dicho a Amasa? ¿Que lo iba a hacer? Lo iba a poner como cabeza. Segunda de Samuel 19:13, no primera de Samuel. Que lo iba a ser comandante de los ejércitos de David, ¿no es cierto? ¿Y quién hasta ese momento era comandante de los ejércitos de David? Joab. Entonces lo que estaba haciendo David era, mira, Joab, que ya ha venido causando un montón de cosas, ese también venía lastimando al pueblo de Dios. David, que iba a retorno al trono, a la promesa que Dios le había dado, dice, ahora voy a hacer las cosas bien. Y para empezar a hacer las cosas bien es necesario muchas veces tener que depurar lo que antes estaba funcionando mal. Y una de esas personas era Joab, que ya hace rato, tanto Joab como Abisai,
habían dañado el corazón de David, afligido el corazón de David, tanto así que David muchas veces le iba a tener que decir a Joab y a Abisai, ¿pero qué tienen conmigo? ¿Por qué se comportan como si fueran mis enemigos? Y ahí tienes a Joab. Traicionó y mató a Abner por venganza, por rencor. Fue quien dio muerte a Absalón. Muchas veces muchas veces turbó el corazón de David. No contento con todas las transgresiones, todos los crímenes que Joab venía haciendo, ahora que David decide poner un fin de una vez por todas, dice, Joab ya no va a comandar más mi ejército, sino que va a ser Amasa ahora quien los comande. ¿Qué es lo que pasa con Amasa? Viene Joab y parece que lo mató de la misma manera en la que mató a Abner, ¿verdad? Lo hirió por la quinta costilla. La marca de un asesino, de un traidor. Entonces pareciera que cuando por fin nos vamos a deshacer de ese personaje tan odioso, si se puede decir, la trama, o mejor dicho, la historia nos dice lo contrario. Y al final Joab termina quitándole la vida a Amasa. ¿Por qué tuvieron que mover el cuerpo de Amasa? No sé si lo recuerdan, ¿verdad? En el relato que leímos. Joab mata a Amasa, el cuerpo queda tendido ahí. ¿Y qué empieza a suceder? Y lo hemos visto hoy en día en la actualidad también, ¿no? Cuando hay un accidente, cuando pasa algo, ¿qué pasa? Un montón de gente empieza a estar alrededor. Siempre están los curiosos, ahora se empieza a grabar todo. Entonces se empezaba a congestionar la gente ahí. Entonces una de las personas que estaban con Joab toma el cuerpo de Amasa, lo hace a un lado del campo, le pone una vestidura para cubrirlo, de tal manera que las personas no congestionen más el tráfico. ¿Cómo demostró su astucia la mujer de Abel Bet-Mac? Bien, mandó a llamar a Joab y le dijo, no tienes por qué asesinar a todo el pueblo, a toda la ciudad. Quédate tranquilo, espera. Yo me voy a reunir con la gente, les voy a decir qué es lo que sucede y tú vas a tener la cabeza de Seba al finalizar el día. Y así fue. Una mujer sabia. Y en sus notas dice, es como si no pudiéramos sacarnos a Joab de encima, ¿no es cierto? Nos guste o no, parece que todos hemos llegado a aceptarlo lamentablemente como una figura permanente. Con toda seguridad, David sabía que Joab no iba a limpiar su escritorio y renunciar pacíficamente. Él forzó su regreso a la posición que antes tenía, matando a Amasa, el hombre que David había escogido para reemplazarlo. ¿Qué le parece Joab ahora como persona? Digamos, si pudiésemos, y hay series, ¿verdad?, de toda la vida del rey David. Y quizás, o sea, tiene material para hacer una de las mejores series. Si usted se da cuenta, todo lo que hemos leído, o sea, la historia del rey David tiene todo. Tiene drama, tiene persecución, tiene acción, tiene romance, tiene traición. O sea, tiene de todo. Y lo mejor es que es basado en una historia real. Es verdadero. ¿Cómo le parece a usted el personaje, la persona de Joab? ¿Qué sentimientos pudiese tener hacia él? Si usted ve esa serie, no sé cuántos ven series hoy en día. Ahora nadie ve series, ¿verdad? ¿Habrá alguien, ¿no es cierto?, que vea series todavía en esta época? Bien, por lo menos hay gente que es sincera. Cuando usted está viendo series, de pronto ven novelas, no sé qué es lo que ven hoy en día, ¿no es cierto? Pero cuando usted ve series, ¿no es cierto?, las personas que vean novelas, usted ve novelas, siempre hay personajes que de pronto nos gustan más que otros, ¿sí o no? Hay personajes incluso con los que nos identificamos y estamos anhelando que en cada episodio aparezca ese personaje. Yo creo que Joab es uno de esos personajes que nos tiene cansados, que esperamos que en algún momento de la serie ya se vaya de una vez por todas, que lo maten o que le pase algo. Y sin embargo es uno de esos personajes que todavía no podemos deshacernos de él. Se vuelve tan odioso, tan cruel. Pero ¿sabe qué es lo más cruel? En el crimen que Joab hace con Amasa, no solamente que mató a alguien que era inocente, no solamente que mató a alguien que era de su propio pueblo,
sino que además hay una razón por la cual es todavía más cruel su homicidio. Primera de Crónicas, capítulo 2, versos 16 al 17. ¿Cuál era la relación entre Amasa y Joab? Dice, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanos. Sarvia y Abigail son hermanos de David, por si acaso. Los hijos de Sarvia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Es decir, Joab es sobrino de David. Hasta aquí estamos claros, ¿no es cierto? Abigail, la hermana de David, dio a luz ¿a quién? A Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Es decir, que Amasa y Joab eran ¿qué cosa? Joab no tuvo temor ni reparo en aniquilar a su propio primo. Por cierto, ¿cómo está aquí mi primo, no es cierto? Espero que nunca me asesine. No, mentira. Pero no tuvo temor ni reparo en asesinar a su propio primo. ¿Y sabe qué es todavía lo más cínico de Joab? Que cuando la mujer sabia de Bet le dice a Joab, ¿por qué atacas, no es cierto, la heredad de Jehová, tu propio pueblo? ¿Qué es lo que le dice Joab? Nunca tal me acontezca. No, yo jamás quisiera el mal para el pueblo de Israel. No, hace poco había matado a su propio primo. ¿Se da cuenta del cinismo de Joab, la hipocresía? Y hay muchas personas, lamentablemente, hoy en día, parte de la familia de Dios, quizás ocupando un alto rango, como lo hacía Joab, pero movidos por orgullo, movidos por rencor, movidos por envidia quizás, no tienen temor ni reparo en la hipocresía de por fuera decir, sí, yo amo al pueblo de Dios, sí, somos una familia, sí, somos uno, pero no tienen ningún temor para asesinar, si fuera posible, a su hermano, a su primo, a su familia en la fe, ya sea por envidia, por rencor, por celo o por contienda. Podríamos fácilmente detestar a Joab, pero debemos tener cuidado de no cometer sus mismos errores. ¿Qué podemos hacer para no caer en lo mismo? Cualquier cosa que sintamos en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestra familia, debemos entregarlo al Señor, pedirle ayuda a Él y luego comunicarlo, hablarlo con nuestros hermanos. Somos una familia. Dios es poderoso para tratar con todas nuestras emociones y sanar nuestro corazón de todo mal. El poder era tan importante para Joab que no se detuvo ni para derramar la sangre de su propia familia. Me maravillan las palabras de Joab en el versículo 20 de 2 de Samuel, cuando dijo en relación a la ciudad, que Dios me libre de arrasarla y destruirla después de haber destruido a su propio primo. La hipocresía de Joab muchas veces puede ser nuestra hipocresía si no tenemos cuidado de nuestro corazón. Joab quería causar la muerte de Amasa, pero no un congestionamiento de tráfico. ¿Qué hace que nuestra naturaleza humana nos atraiga a lo grotesco? ¿No somos tan culpables como los demás? ¿No se posan nuestros ojos automáticamente en lo que representa violencia y muerte cuando miramos las primeras páginas de los periódicos? Nos hemos acostumbrado a leer artículos que describen crímenes presenciados por personas que se niegan a ayudar. Se ha vuelto común hoy en día. Y hay una pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué cree que hay muchas personas que no se quieren involucrar cuando ven a alguien en necesidad o cuando son testigos de un crimen? ¿Por qué cree que hay muchas personas que en medio de la violencia, en un accidente, seguramente usted lo ha visto quizás cuando van conduciendo, o van en el autobús, o van en algún transporte, pasa un accidente y toda la gente pasa y se queda viendo ahí. Y todo está pi, 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 pi. Y cuando le toca pasar hace exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Fuera diferente si de pronto esa actitud la tuviéramos
para bajarnos del carro, ver qué podemos ayudar, si es que alguien ya llamó a emergencias, si es que la persona está bien, si es que necesita primeros auxilios, preguntarle su nombre, si hay alguien que viene por ahí, alguien que pueda rescatarle. Si fuese totalmente diferente, estaría totalmente justificado un congestionamiento de tráfico si fuesen por personas que no solamente se queden de mirones, sino que hagan algo por ayudar. Pero la mayoría de personas simplemente se quedan viendo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasa esto? Por el morbo, es una muy buena razón, de hecho, psicológicamente es así. El morbo atrae, lamentablemente. Y hay otra razón más. Diga conmigo, falta de empatía. Pero dígalo bien, ¿no? Falta de empatía. Lamentablemente, hoy en día nos falta ser más empáticos. Y sobre todo con la familia de Dios. ¿No es cierto? Pablo decía, somos un solo cuerpo. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y esa es la actitud que debemos tener hoy en día, de unidad, de un solo cuerpo, más empatía, con la ayuda de Dios. A medida que la trama se hace más densa, en el capítulo 20, una mujer decidió convertirse en algo más que espectadora. Gracias a Dios, hay alguien que no solamente se quedó mirando ante un desastre inminente, y toda la ciudad fue salvada. Justo cuando a veces estamos listos para bajar los brazos por la falta de deseo de muchos para involucrarse y ayudar, aparecen auténticos héroes. Vamos a permitirle a esta heroína su momento de gloria. Ni siquiera sabemos su nombre. Ella no buscaba reconocimiento, ella solamente buscaba la salvación de su ciudad. Toda una villa podría haber perecido porque uno de ellos había causado tantos problemas. La diferencia, ¿no?, de personas sin empatía, personas que solo se quedaron mirando, observando, y una persona que ante un desastre inminente, que sabía que iba a acontecer, que sabía quién era Joab, que sabía de lo que Joab era capaz de hacer, sabía que su villa iba a ser destruida, decidió actuar. Y amados, muchas veces nosotros estamos ante riesgos inminentes que podrían evitarse si tomamos un poco de empatía y con la sabiduría de Dios empezamos a actuar. Hay un montón de conflictos familiares que hubiésemos evitado. Hay un montón de conflictos en nuestras relaciones que hubiésemos evitado. Hay un montón de conflictos en lo laboral que hubiésemos evitado. Montón de consecuencias que no se hubieran suscitado si en su momento hubiésemos tomado la valentía que tuvo esta mujer. Cuando nadie más quiso hacer nada, esta mujer decidió actuar, y es la misma actitud que debemos tener nosotros hoy en día. Vamos a la segunda lectura de este estudio, segunda de Samuel capítulo 21, verso del 1 al 14. Por cuestión de tiempo, vamos a hacer un resumen, ¿no es cierto? Segunda de Samuel capítulo 21 trata de la venganza de los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Los gabaonitas eran aquellos que provenían de Gabaón, ¿verdad? De ahí viene el nombre, los gabaonitas. Los gabaonitas era el pueblo que, si usted lee la historia de Josué, cuando Josué tiene que eliminar, conquistar toda la tierra prometida, hay un pueblo ahí que es el pueblo de Gabaón, ¿sí? Este pueblo, muy astutamente, se hacen pasar por un pueblo muy extranjero, por personas que son lejanas. Entonces van donde Josué y le dicen, mira, nosotros venimos de un pueblo extranjero, no somos de aquí, porque Dios había sido claro con Josué, a todos los pueblos de esta zona los tienes que conquistar, no vas a dejar vivo ni uno. Entonces los gabaonitas, sabiendo las leyes de los hebreos, buscaron hacer un pacto con ellos, un voto, una promesa. De ahí viene el tema, promesas rotas, ¿no es cierto? Entonces, no, ¿sabes qué? Es que nosotros somos un pueblo extranjero, no somos del sector, somos muy lejos y necesitamos ayuda. Promete ahora, ¿no es cierto?, por tu Dios, que vas a protegernos a nosotros y a nuestro pueblo. ¿Y qué hace Josué? Josué consulta con Dios y Dios le dice, no, estos son unos mentirosos. ¿Eso fue lo que hizo Josué? No, Josué no hizo eso. Josué no consultó con Dios,
e hizo la promesa. Se dejó llevar, lo engañaron y prometió. Entonces, desde ese momento, Gabaón no pudo ser expulsado de la tierra prometida. No solamente que no pudo ser expulsado, sino que además el pueblo de Dios tenía que protegerlos como si fuesen parte del pueblo, por la promesa que había hecho. ¿Qué pasa entonces con los gabonitas? Tiempo después viene el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Saúl, como ya lo conocíamos en su carácter un poco extravagante, soberbio, entre una de sus locuras, él comienza a pensar, bueno, ¿y quiénes son los de Gabaón? ¿Estos no deberían de ser exterminados? Interesante, ¿no? Al pueblo que tenía que exterminar no lo quiso exterminar, y al pueblo que no tenía que exterminar sí lo quiso exterminar. Entonces Saúl va con sus hijos, probablemente le ayudaron al pueblo de Gabón, y empieza a hacer una matanza con los gabonitas. ¿Qué pasa? Hasta ahí parece que no hay consecuencias, pero viene este capítulo, la venganza de los gabonitas. ¿Y de qué trata la venganza de los gabonitas? Que tiempo después, y justo en el reinado de David, empieza a haber una sequía en el pueblo de Israel. Cuando David consulta con Dios, ¿por qué es esta sequía? ¿Qué es lo que está pasando? Dios le dice, esto es por el tema de los gabonitas. Ustedes no han estado cumpliendo sus promesas que hicieron. Entonces David tiene que ordenar todo ese asunto, habla con los gabonitas, ¿qué quieren que hagan? Los gabonitas dicen, mira, oro, plata, no te preocupes, no queremos ni oro ni plata, nos da igual. Los gabonitas querían venganza. Bueno, ¿qué quieres? Dice David, todo lo que tú quieras te lo voy a dar, dime. Saúl masacró a nuestros hijos. Dame 7 hijos de Saúl para matarlos y colgarlos. ¿Y qué cree que hace David? David se los da, ¿no es cierto? Le da 7 hijos de Saúl, pero protege a uno. ¿A quién? A Mefiboset. ¿Por qué lo protege? Porque aunque David ahora está cumpliendo una promesa que él no había hecho, también tiene que cumplir una promesa que él sí le había hecho a Jonatán. Voy a proteger a tus hijos. Mefiboset era hijo de Jonatán. Entonces David le da 2 hijos de Rispa, que eran mujer de Saúl. Entre ellos hay otro Mefiboset, pero no es el hijo de Jonatán, es un hijo de Saúl. Y le da otros 5 hijos de Mical, que era hija de Saúl. No eran hijos de David, eran hijos de otro compromiso que había tenido Mical. Y le dan estos 7 hijos, los gabonitas lo matan y cesa en ese momento la sequía para Israel. Básicamente ese es el resumen, ¿no es cierto? Si usted quiere saber más detalles puede leer el capítulo completo en su casa. Entonces vamos a responder las preguntas, ¿no es cierto? ¿Por qué el hambre cayó sobre la tierra por 3 años? Está en el versículo 1. Por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabonitas. ¿Qué hizo Dios después de arreglar cuentas con los gabonitas y después que David moviera los huesos de David y Jonatán a la tumba de su padre? Versículo 14. Dice, sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Eso fue lo que Dios hizo después de que se cumplieron las promesas. Amados, muchos años más tarde el pueblo de Israel estaba sufriendo los efectos enfermizos de un rey que fue rebelde delante del Señor. Dios estaba sosteniendo a la nación de Israel con un viejo voto hecho a las generaciones gabonitas antes del reinado de David. Los gabonitas engañaron a Josué para hacer un tratado de paz con ellos. Un tratado que Dios nunca deseó, pero que esperaba que Israel honrara. Uno puede decir, ¿por qué? Si Dios no lo deseaba. Bueno, Dios quería que su pueblo cumpliera su palabra. Y todavía desea lo mismo. Seguramente una razón es que los que observan, ¿no es cierto?, los pueblos extranjeros, lleguen a creer que Dios siempre cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Entonces, no era la voluntad de Dios, no era el deseo de Dios salvar a los gabonitas.
pero estaba esta promesa, estaba este voto. Y aunque no era inicialmente el deseo de Dios, entonces sí esperaba a Dios que se honrara esa promesa. ¿Por qué? Porque era de testimonio, ¿no es cierto? Los gabonitas sabían por quién Josué había hecho el tratado, en nombre de quién lo había hecho, en nombre de Dios, en nombre de Jehová. Y Dios no iba a permitir que su nombre se vea manchado por la mentira, por el engaño de personas que no habían cumplido sus promesas. Israel tenía que mantener su acuerdo. Amados, Dios considera los votos como algo extremadamente importante. Votos, promesas, compromisos son algo extremadamente importante para Dios. Innumerables hombres y mujeres han quebrantado votos matrimoniales alegando que sus matrimonios fueron un error. Quizá era como los israelitas que no consultaron con el Señor y luego se arrepintieron. Pero un voto es algo muy serio. Otros han hecho el voto de honrar a sus parejas, pero aunque viven bajo el mismo techo, hace mucho que dejaron de honrarse. Puede que sea cierto. Quizás no vivimos en una sociedad que apoya los votos a largo plazo, pero vivimos bajo una autoridad celestial que sí lo hace. Casi no puedo recordar algún voto temprano que le hice al Señor y que dolorosamente no haya roto. Todavía tengo las cicatrices de tontas decisiones que tomé, promesas que no cumplí. Dios, por otro lado, nunca ha roto un solo voto. Él promete que cuando nos arrepentimos, realmente nos perdona. Bendito sea su nombre. En lugar de continuar en desobediencia, Dios provee dos respuestas cuando rompemos votos: arrepentirse y volver a comprometerse. Y al respecto veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso del 5 al 6. Dice Eclesiastés 5, del 5 al 6, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, es bastante claro que lo que tiene que ver con votos, ¿sí? Diga conmigo votos. Ahora diga conmigo promesa. Dígalo un poco más fuerte, ¿no es cierto? Diga promesa. Lo que tiene que ver con los votos y las promesas, para Dios es algo muy serio, es algo sagrado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios aborrece la mentira. ¿Y sabe por qué Dios aborrece la mentira? Porque Él es verdad. ¿Me explico, no? Entonces, es lo totalmente opuesto a su esencia. Se opone directamente a todo lo que Él es. Él es verdad. Es en su santidad, en su pureza. No hay mentira, no hay engaño. Por eso cada promesa, cada voto es algo sagrado. Las personas lo sabían así. Moisés en Deuteronomio y en Éxodo muchas veces va a hablar acerca de las promesas. Va a decir, cuidado cuando prometen algo. Ojo, si vas a prometer, más te vale que lo cumplas. Y sobre todo los votos que le haces al Señor. Si no, vas a caer en pecado. Pero el que no promete, si no has prometido nada, entonces estás libre de pecado. O sea, y básicamente lo mismo que va a decir Salomón. ¿Sabe? Es mejor no prometer, es mejor que no des tu palabra, es mejor que no te comprometas a que lo hagas y no cumplas. Porque entonces vas a caer en pecado y es un pecado que desagrada tanto al Señor porque es una mentira, es un engaño. Rompe totalmente las bases de la confianza, de una relación sana. Es infidelidad para Dios. ¿Me explico el valor que tiene una promesa y un voto delante de Dios? Quizás para los hombres hoy en día la palabra no significa nada, hoy en día la promesa no vale nada, hoy en día un voto se rompe tan fácilmente. Quizás para los hombres sea así, pero para Dios es algo serio. Y mi pregunta es, ¿por qué si es tan serio para Dios? ¿Por qué si la promesa es tan sagrada para Él?
Han habido tantos votos que se han hecho y se han roto. Han habido tantas promesas que no se han cumplido y todavía nosotros estamos de pie. ¿Por qué no ha caído juicio e ira si es algo que Dios aborrece tanto? Vamos a ver, ¿cuántos han prometido algo a Dios? ¿Alguna vez en su vida? Un montón de cosas. ¿Cuántas de esas cosas se cumplieron? ¿Cuántos pudieron cumplir todo lo que le prometieron? Yo no, ¿verdad? Lo tiene ahí en sus notas. Yo no he podido. Y no crea que no duele, duele. Y cada vez que leo la palabra de Dios, de la promesa y de los votos, siento como si una daga se clavara en mi corazón, en mi pecho, y tengo la necesidad de arrepentirme. Pero en medio de todo eso yo me pregunto, a ver, si es algo tan serio, Señor, ¿por qué sigo de pie? ¿Por qué tu gracia todavía me sostiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? ¿Sabe por qué? Porque hay votos que le hemos hecho al Señor y no los hemos cumplido. Hay promesas que hemos hecho y las hemos roto. Pero hay votos que le hacemos a Dios y aparte hay un pacto que Él ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Un pacto de gracia y un pacto de amor. ¿Sabe por qué todavía estamos de pie? Pese a la infidelidad de nuestros actos, pese a no cumplir nuestras promesas, porque debajo de todos nuestros votos, debajo de cada promesa rota, hay un pacto que nos está sosteniendo y es el pacto que Dios hizo con la humanidad a través de Jesucristo. Por su sangre seguimos de pie. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Esa es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que le está diciendo, ¿sabe qué, Timoteo? ¿Sabe por qué seguimos de pie? ¿Sabe por qué tanta gracia? ¿Sabe por qué tanta misericordia? Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Y sí, nosotros rompemos nuestras promesas, pero hay un pacto que Dios no rompe a través de su Hijo Jesucristo, y es la salvación, la gracia y la esperanza. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que sí, tal vez te equivocaste, tal vez fallaste, tal vez tropezaste, tal vez prometiste y no cumpliste, tal vez rompiste tus votos, pero Dios no ha roto su pacto contigo. Él todavía te está esperando para restaurarte, para salvarte. El salmista decía por eso, ofrece tus sacrificios a Dios. Amén, gloria al Señor. Ofrece tus sacrificios a Dios. Cumple tus promesas al Altísimo. Entonces invócame en el tiempo de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios todavía está con los brazos abiertos, no para juzgarte, sino para decir, ven, cumple nuevamente tus promesas, no te preocupes, yo te prometo que te voy a levantar, te voy a restaurar, yo te perdono, vuelve a comprometerte que mi gracia es suficiente para hacer en ti todo lo que ahora no puedes, todo lo que te falta, yo proveeré para que tú lo cumplas. Ese es el pacto de amor de Dios. Está esperando todavía. Hay dos cosas que debemos hacer. Todavía estamos a tiempo. Todavía hay un pacto que nos sostiene. Todavía hay gracia y misericordia. ¿Qué debemos hacer con esas promesas que no hemos cumplido? ¿Qué debemos hacer con esos votos que hemos roto? Arrepentirnos y volver. Lo tiene en sus notas, ¿verdad? Lo habíamos dicho recién. Volver a comprometernos. Todavía estamos a tiempo. Esa es la gracia de nuestro Dios. Y hay una pregunta ahí para reflexionar. ¿Hay algún voto que le hizo a Dios y que necesitaría refrescar volviendo a comprometerse? Es una pregunta personal. Examínese, ¿no es cierto?, con la ayuda del Espíritu Santo. Promesas hay muchas. Recuerde ese momento en intimidad con Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿A qué se comprometió? ¿Hay algo que necesita refrescar? ¿Hay algo en lo que necesita volver a comprometerse? Dios todavía está esperando para que usted cumpla sus votos. Los israelitas volvieron a comprometerse con el voto que hicieron para satisfacer las demandas de los gabonitas.
David les dio a los gabaonitas lo que ellos le pidieron y la sequía terminó. Las primeras gotas de lluvia cayeron del cielo, trayendo el dulce aroma del agua sobre la tierra seca. Y en medio de todo eso, cuando ya la sequía termina, hay una mujer que se duele por la partida de su hijo. Usted después lo puede leer, ¿no es cierto? Que es Rispa. Sus hijos habían sido entregados como parte del precio, pagando la culpa de sus padres, Saúl. Rispa hace toda una cena con una tela de silicio y la deja ahí colgada, aún en medio de la lluvia, tratando de manifestar el dolor que sentían. Es probablemente eso lo que mueve a David a acordarse de otra promesa, de otra situación que había quedado inconclusa en su vida. Porque dice el texto que las personas que vieron esto le dieron aviso a David de lo que pasaba, de lo que Rispa había hecho. Y es ahí, es cuando David se entera de lo que Rispa había hecho, que él se acuerda del cadáver de Saúl y el cadáver de Jonatán. ¿Dónde fueron enterrados? Los filisteos los tomaron, se burlaron de ellos, los dejaron colgados, hasta que los de Jabes rescataron los cuerpos. Y hasta ahí nos quedamos. David se acuerda. Y viendo todo lo que pasaba cuando uno no cumplía su promesa, David dice, ahorita mismo arreglo todos mis asuntos. Situaciones inconclusas. Él mismo fue a ver los huesos, llevó a gente consigo para que trajeran los cadáveres y los trasladaron a la tribu de Benjamín. Los sepultaron junto con el padre de Saúl, el abuelo de Jonatán, Cis. Esta imagen reavivó viejos recuerdos de tiempos pasados que lo conmocionaron profundamente a David. Los cuerpos expuestos de Saúl y de su amado amigo Jonatán, sus restos no estaban donde debían. El rey también tenía situaciones inconclusas que lo esperaban. David no envió a un soldado para recoger los huesos, él mismo fue a buscarlos. Los juntó, los trajo de vuelta y así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Cis, el padre de Saúl, que está en Sela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey. Amados, la obediencia tiene efectos increíbles. El texto termina diciendo, y después de eso Dios tuvo piedad del país. ¿Tiene alguna situación inconclusa en su vida? Viejas cosas que necesitan ser arregladas como Dios lo haría, capítulos que necesitan completarse, finales que necesitan volver a escribirse, libros que necesitan cerrarse, ciclos que deben concluir, promesas que no ha cumplido todavía, votos. Bueno, se entiende, ¿no? Es interesante cómo termina el capítulo en el verso 14. Dice, y Dios fue propicio a Israel. La palabra propicio, entre otras cosas, significa el favor que alguien le otorga a otra persona. Es decir, en ese momento Dios volvió a otorgarle el favor a su pueblo. Cuando ya no había más situaciones inconclusas, cuando decidieron obedecer. Amados, la obediencia atrae el favor de Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor llene de favor sus vidas? Llene de favor sus negocios, llene de favor su hogar, sus casas, sus familias. Es necesario obedecer. Y Dios le fue propicio al pueblo, su favor estuvo con el pueblo. La sequía terminó en el momento en el que decidieron obedecer. ¿Está pasando por un momento de sequía? No entiende por qué está pasando las situaciones, no entiende por qué están pasando circunstancias adversas. Está pasando por un momento de sequía en su vida, en lo familiar, en lo laboral, en sus amistades, en sus relaciones, en lo personal, en su relación con Dios. Hoy es un buen momento para hacer lo que hizo David y consultar con él. Señor, ¿qué está pasando?
Intento hacer las cosas bien, pero no puedo. Leo tu palabra, pero siento que no me llena. Estoy buscando tu presencia, pero no la encuentro. ¿Qué pasa? Siento sequía en mi alma. No se sorprenda si el Espíritu Santo trae a su memoria situaciones inconclusas, promesas que no han sido cumplidas. Ese es el mejor momento para descansar en el pacto de Dios. Sí, Señor, yo fallé. Sí, Señor, yo no cumplí. Sí, Señor, te di mi palabra y no lo hice. Perdóname. Yo fallé, pero tú no fallas. Y ahora por el pacto hecho en Cristo Jesús, te pido perdón y que tu Espíritu Santo me ayude a poder cumplir todo lo que te he prometido. Ya para terminar, amados, Cristo nos ha llevado a una lucha que es mucho más efectiva que los rifles y los tanques. Nosotros tenemos un armamento de gracia, misericordia, amor y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Necesita alguien su perdón? ¿Hay alguien que necesita su aceptación, su liberación? Es tiempo de que algunas viejas batallas se terminen. El Espíritu Santo sigue llamándonos a reconciliar lo inconcluso, a enterrar lo que pertenece al pasado y a restaurar lo que fue quebrado. Porque el Dios que demandó fidelidad a Israel es el mismo que hoy extiende su mano para sanar nuestras grietas y cumplir su pacto eterno con nosotros. Amados, no permitan que las promesas rotas definan su historia. Permite que el arrepentimiento la reescriba. Permite que la obediencia abra los cielos nuevamente sobre tu vida. Porque cada lágrima que cae es la antesala de una nueva lluvia. Y cada promesa rota que se entrega a Dios se convierte en el comienzo de una historia redimida. Por tanto, no desmayes. Sigue adelante, el cielo volverá a abrirse y esta vez lloverá abundancia, gracia, esperanza, sanidad y redención. Amén y amén. Padre Santo, gracias te damos una vez más por tu presencia con nosotros. Y ahora en tu presencia, Padre, queremos pedirte tu ayuda, Señor. Examina nuestras vidas. En medio de esta sequía que estoy atravesando, en medio de esta sequía que estoy pasando, ¿a qué se debe? Sé específico, Señor. No quiero vivir más en escasez. No interesan los bienes, no interesa lo material. Hay una escasez que destruye el alma. La escasez espiritual. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Háblanos a nuestras vidas, Padre. ¿Hay algo inconcluso en lo que debamos preocuparnos? ¿Hay algo que olvidé? ¿Hay algo en mi familia que no se trató? ¿Hay algo en mis relaciones que quizás pasé por alto? David tuvo que cargar con las consecuencias de un rey que desagradó a Dios. Yo no quiero, Señor, que mi familia, que mis generaciones carguen con el peso de algo que yo no concluí, de algo en lo que yo fallé. Examina nuestros corazones, Espíritu Santo. Si en este momento el Espíritu Santo trae a su mente promesas que no cumplió, votos que se hicieron y no fueron cumplidos, este es el momento de descansar en el pacto de Cristo. Este es el momento de poder pedir perdón. Señor, mira cada una de estas promesas. Mira, Señor, mis promesas rotas. Mira, Señor, mis votos rotos. Cada uno de ellos está delante de tu presencia. Yo quizás los olvidé, pero sé que tú no olvidaste ninguno de ellos. Y cada día estabas esperando que yo cumpliera mis votos. Cada día, Señor, estabas esperando que yo fuera un hombre de palabra. Cada día, Señor. Y aún mi corazón, Padre, se quebranta ahora al saber que años y años de infidelidad, años y años de traición, tú, Señor, los has cubierto con tu misericordia y con tu amor. ¿Qué podemos hacer ante un amor tan grande?
no podemos hacer más que rendirnos delante de ti, pedirte perdón y que tu Espíritu Santo nos ayude a cumplir nuestras promesas. Y el Espíritu Santo te va a llevar a actuar un montón de cosas. Te va a empezar a decir que vayas a esos lugares en los que te dijo que fueras luz. Te va a mostrar personas quizás, amigos, familia, que puso en tu camino para que les hablaras de Cristo. Le dijiste: Señor, úsame, quiero ser usado por ti, lléname de tu presencia y yo te prometo que voy a hablar de ti a donde quiera que me lleves. Y cuando llegó el momento, fallaste. Este es el momento para pedir perdón, comprometerte nuevamente y decirle al Señor: aquí estoy. Esta vez lo vamos a hacer juntos. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu infinito amor. Y Padre, ahora también queremos entregar en tu presencia nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias te damos por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, por tanto amor inmerecido. Qué bonito, Señor, que yo pueda adorarte con mis diezmos, con mis ofrendas. Y te ruego, Señor, que suban con olor fragante a ti. Gracias también por las promesas que se añaden conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puesto de pie, mis amados, vamos a terminar este tiempo en la presencia de Dios y entregar delante de Él nuestras cargas y peticiones. Padre Santo, gracias te damos una vez más por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nuestras vidas. Gracias por cada una de tus promesas. Gracias por tu precioso pacto, que es el sustento, es la base, es el fundamento por el cual nosotros todavía permanecemos de pie. Si estamos aquí hoy no es por nuestros méritos, no es por las promesas que hicimos, no fue por los votos que no cumplimos, sino porque tú sí cumples tu pacto. Y Padre, ahora, Señor, con la confianza que tú nos has dado en Cristo Jesús, como hijos tuyos, como herederos tuyos y coherederos con Cristo, nosotros queremos poner ahora tu nombre sobre nuestras peticiones. Mira, Padre, cada enfermedad en esta noche, sea tu poder, sea tu presencia llenando cada vida enferma, Señor, cada cuerpo enfermo, ahora por tu poder es sanado en el nombre de Cristo Jesús. Echamos fuera toda enfermedad, toda crisis, por muy crónico que sea, por muy grave que sea, echamos fuera, Padre, toda artimaña del enemigo que se levante en contra de la salud de tus hijos. Todo tumor desaparece, todo dolor desaparece, Padre, órganos son restaurados por tu poder, toda falla hepática, Padre, tú tienes cuidado de esos exámenes, de los resultados. Seas tú, mi Dios, siendo propicio para nosotros, tus hijos. Tu favor no se aparte ahora de nuestras vidas. Queremos pedirte también por provisión, Señor, para nuestras casas, para nuestras familias, para nuestros hogares. Toda abundancia de provisión en cada aspecto de nuestras vidas, no solo en lo material, no solo en lo físico, pues creemos y sabemos que según tu palabra y según tus promesas, todo lo que necesitamos está cubierto ya por tu poder. El alimento, el sustento, el vestido, todo eso, Señor, está cubierto como hijos tuyos. Pero danos, Padre, abundancia de pan de vida, abundancia de agua viva. Nutre, Señor, nuestros espíritus. Toda abundancia espiritual de los cielos llegue a nuestros hogares, a nuestras casas. Amor, gozo, sea tu paz llenando cada rincón de nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahora sea específico con su petición delante de Dios. Padre, mira cada petición que se levanta en tu presencia ahora. Tú conoces cada una de ellas, están delante de tu trono. Personas que te están pidiendo por justicia, matrimonios que te piden por su cónyuge, matrimonios que te piden, Señor, para poder tener un hijo. Seas tú, mi Dios, trayendo tu provisión. Seas tú, mi Dios, dando tu herencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Personas que te están pidiendo por seguridad, por protección, para ellos, para sus familias, para sus hijos, ahí a la distancia. Padre, tú envíes ángeles que acampen alrededor de la vida de tus hijos.
Tú envíes ángeles que guarden su salida y su entrada en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por esos proyectos, por esos emprendimientos, por esos negocios. Padre, seas tú abriendo puertas, seas tú, mi Dios, trayendo oportunidades para tus hijos, conforme a tu voluntad. Tú abres caminos, Señor, donde no lo hay. Tú abres el mar de ser necesario para que tu pueblo cruce. Y declaramos, Señor, que tú envías, Señor, puertas abiertas para proyectos, para emprendimientos, conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. La paz del Señor.